Hola, estamos en métodos y técnicas de investigación y vamos a ver el tema 2. Vamos a empezar a bajar. Vamos a empezar a bajar de los ámbitos más casi filosóficos de la teoría del conocimiento y de lo que, digamos, el sustrato filosófico que está detrás de la metodología del método científico, y vamos a empezar a ir viendo todos los componentes que vamos a utilizar realmente en el proceso de investigación. El segundo tema lo llamamos del planteamiento a las hipótesis y qué es lo que vamos a ver aquí. Pues vamos a primero diferenciar entre distintos tipos de investigación y distintos procesos que se corresponden con esos distintos tipos de investigación. Vamos a ver una cuestión, la importancia de una cuestión a la que he hecho ya referencia, pero que hoy nos vamos a detener bastante, que como son la determinación de los fines de la investigación. ¿Para qué? ¿Qué objeto vamos a...? En tercer lugar, vamos a hablar de la importancia de una ética de la investigación, es decir, de en qué medida debemos de controlar los sesgos, las tentaciones que podemos tener en relación con cómo nuestros valores, nuestra ideología puede confundir el camino hacia el conocimiento científico, aplicando una serie de reglas éticas, reglas morales, si se le quiere entender desde otra perspectiva, aunque la ética y la moral no es lo mismo, pero para que se entienda, vamos a hablar de la importancia de hacer un buen proyecto de investigación, entendiendo a la vez que un buen proyecto de investigación no significa que sea un plan de trabajo inmutable, o sea, que puede entender cómo los distintos elementos de ese proyecto de investigación están interrelacionados entre sí, valorar la importancia de la documentación previa, la bibliografía, el conocimiento de esa teoría que ya existe para formular el problema de investigación, conocer la función de las hipótesis, qué son las hipótesis y qué función tienen en el proceso, y bueno, pues ser capaces terminaremos con la práctica que haremos en clase, de formular un problema de investigación y plantear las posibles soluciones a ese problema en forma de hipótesis, ¿vale? Bien, volvemos a empezar hablando de conceptos, de términos, de terminología, y vamos a hablar de epistemología, metodología, el método, las técnicas. Yo sé que hay, a veces, pues bueno, tiende a la confusión, pero bueno, quienes vayáis a utilizar estas herramientas, que vais a ser más de quienes lo podéis pensar ahora, en el futuro, pues iráis familiarizándoos con el uso de unas, otras, hay algunas que efectivamente pues quizá no las volváis a utilizar nunca, otras que pues depende del ámbito en el que trabajéis, pues puede ser que os terminen siendo más familiares. Pero en cualquier caso, todas ellas hay que conocerlas y entender el significado. Bien, veíamos que el método es el camino formal hacia el conocimiento científico. Es todo lo que hemos estado viendo en el primer tema. Cuando hablamos de proceso de investigación, terminábamos aplicando ese método como se ve en el ámbito de las ciencias sociales, y lo entendemos como un proceso, una serie de pasos, veíamos, que se van dando hasta alcanzar el conocimiento, lo que no significa la verdad, pero el conocimiento que puede ser la verdad o en cualquier caso puede ser provisionalmente la verdad. El proceso, por tanto, es el camino de la investigación, el camino concreto, los pasos concretos
que se van dando en ciencias sociales aplicadas, que es lo que vemos aquí. El proyecto de investigación es otra cosa. El proyecto, digamos que es la planificación hacia afuera. O sea, cómo entiende alguien externo a ese proceso de investigación en el que estamos todos esos pasos que vamos a dar y cuál va a ser el resultado, etcétera. Es decir, es la propuesta de investigación que hacemos, o nos hacemos, pero normalmente es fruto de un encargo o una propuesta, pero se supone respecto a una demanda que existe, una propuesta de investigación razonada, estructurada, lógica y creíble. Ese es uno de los elementos claves. Y ese proyecto contempla las fases de la investigación. Y cuando hablamos de diseño metodológico, digamos que es la planificación hacia adentro, para los propios investigadores. Y ese diseño metodológico es precisamente una de las fases que recoge el proyecto, el momento en el que se diseña metodológicamente en una serie la planificación detallada de las distintas fases del proceso de investigación, que suele llevar inclusive una calendarización, etc. Es la definición, primero, por paradigmas y metodologías opcionales. En segundo lugar, incluye la elección de las técnicas que vamos a aplicar. ¿En qué medida pueden ser aplicadas? ¿Qué necesidades incluyen esas técnicas en este caso? Por tanto, el esfuerzo que va a haber que aplicar, etc. Por tanto, tenemos el método, lo genérico de la ciencia, el proceso, cuáles son los pasos que se dan en las ciencias sociales, el proyecto de investigación, que es lo que enseñamos, mostramos, esto es lo que vamos a hacer, que es de lo cual esperamos estos resultados, y el diseño metodológico, que es, digamos, nuestra guía interior para saber qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Bien, pues proceso, el primer paso, ¿cuál es? Pues primero, determinar los fines de la investigación. Determinar los fines, ¿qué significa? Primero, ¿qué busca? Y en segundo lugar, ¿quién busca? Vamos a ver si se calman. Bueno, esto de estar en los pisos tiene esto. ¿Qué busca? Primero, puede ser avanzar en el conocimiento, es decir, profundizar, comprobar una tesis establecida, puede ser una investigación académica. También puede ser explorar una idea, observar los efectos de un hecho nuevo, pues la utilización de drones para el reparto de comida, comprobar correlaciones entre factores. Se puede intentar, pues bueno, puede alguien en una empresa querer investigar cómo funciona la creación de equipos mixtos, mixtos sea por género o por nacionalidades, si es una zona muy multicultural o mixtos de distintos niveles técnicos. Explorar, por tanto, una idea. En otros casos puede ser que se busca con esa investigación legitimar algo, probar en el sentido de demostrar, probar, legitimar algo, presentar argumentos irrefutables para defender una determinada propuesta que no deja de ser ideológica, pero con una base empírica. Eso, bueno, pues puede ser en la aplicación de una política determinada que alguien lleva en un programa electoral y que quiere vender a la ciudadanía que eso va a funcionar, o a los sectores afectados que eso va a funcionar. Pues bueno, es casi imprescindible el consecuente estudio previo que demuestre que eso es viable. O puede ser resolver problemas. Resolver problemas en dos sentidos. Primero, en encontrar causas, o al menos correlaciones, en un conflicto determinado, en un desajuste en la producción,
bueno, pues en un problema que de pronto emerge, como puede ser la adicción al juego en, en estos años estamos viendo aparecer entre los jóvenes, responde a la aparición de esos casinos online, responde a cómo se han desplegado los casinos físicos, analógicos, en los barrios cerca de los colegios, o responde a otros factores más internos, responde a una recuperación de la economía, o responde, por el contrario, a un momento de crisis. Eh, eh, Porque como las causas últimas es improbable que se encuentren, pero al menos correlaciones con distintas variables. O bien determinar qué actores pueden jugar un papel importante en la solución. ¿eh? Puede buscarse eso, a ver con quién, por ejemplo, ese problema, con quién tenemos que contar para enfrentar a eso. Para enfrentar eso. Con los padres, con los maestros, con los empresarios del juego, con los medios de comunicación, etcétera. A ver, bueno, por tanto, ¿qué se busca? ¿Qué intencionalidad tiene la investigación? Y en segundo lugar, ¿quién busca? Porque eso es importante y determina muchos aspectos de la investigación. Puede ser la curiosidad científica personal, que es muy raro, pero bueno, pues se puede considerar que la investigación científica académica pura en la universidad o en los centros de investigación responde a eso. En realidad no es tanto, no, casi nunca es la curiosidad científica personal. Alguien investiga sobre aquello que le sugiere investigar su director de tesis o su director de grupo de investigación, etcétera. Puede conseguir que le guste ese tema o que le motive o puede ser una combinación, pero bueno, esa curiosidad científica más a menudo, el quién busca, hay que buscarlo a través de intereses. ¿Quién busca determinados intereses? Pueden ser personales o pueden ser institucionales. Personales, bueno, pues pueden ser individuales, problemas personales que uno quiere resolver mediante la investigación. Eso ocurre a menudo en determinadas disciplinas, en psicología, en medicina, hay gente que quiere, que está motivado por un problema que él mismo tiene o está en su entorno y busca cómo resolverlo. Bueno, puede ser problemas individuales en el sentido de que es la carrera profesional, como decía cuando hablábamos de esa curiosidad científica personal. Bueno, la carrera personal te impele a investigar y a investigar en determinadas líneas que son mejor aceptadas. Vale. O pueden ser intereses colectivos, intereses de grupo, de clase, de colectividad, etcétera. Puede ser un barrio que quiere hacer una investigación para pues ver cómo enfrentar los problemas de marginación, de droga, de que se les ha metido ahí colectivos, grupos de delincuencia, etcétera, y quiere enfrentar ese problema como colectividad. O bien intereses institucionales. Institucionales de grupo, un lobby empresarial que quiere analizar el impacto de una tecnología en su sector o de la apertura del levantamiento de aranceles sobre una determinada de eso, o el impacto del envejecimiento en el trabajo. Pueden ser sindicatos, pueden ser ONGs, pueden ser institucionales a nivel de empresa, investigaciones sobre recursos humanos, o pueden ser institucionales políticos. Políticos bien sean de gobierno o bien de oposición. O sea, puede también centros vinculados, centros lo que se llaman think tanks, tanques de pensamiento. Es decir, normalmente fundaciones vinculadas a partidos políticos, a grupos ideológicos, pues pueden realizar una investigación para denunciar determinadas políticas gubernamentales, aunque lo más habitual es que sean intereses gubernamentales. Los gobiernos locales, ayuntamientos, regionales, nacionales, supranacionales como la Unión Europea, que encarga muchísimas investigaciones, o bien pueden ser intereses
institucionales y políticos, pero de observación o de mediación. Sean organismos independientes, organismos supranacionales como la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que puedan. Por tanto, quién es el que busca y para qué y qué persigue con eso es importantísimo y tiene una influencia enorme en el diseño del proyecto de investigación. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es definir el tema. Eso es fundamental, lógicamente, que es lo que vamos a investigar. Es el marco general que delimita el interés científico que tiene esa investigación. ¿Cuál es el tema? El paro, la desigualdad de género, la inmigración, la emigración, el retorno, el envejecimiento, la falta de la caída de la natalidad. Ese sería el tema en una investigación. El tema es fundamental porque el tema es el que vincula las preguntas y las preocupaciones que se van a plantear con conceptos que, como veremos, sean operacionales. Ese tema marca, primero, la pertinencia de intervención de una disciplina o no. Si nosotros en un problema de empresa que queremos resolver de, digamos, incompatibilidad entre dos personas que trabajan en un departamento y que están en bronca permanente, pues a lo mejor no es un problema social el que está detrás de eso, sino que hay un problema psicológico, un problema de personalidad y de interacción psicológica entre esas dos personas, y eso pues solo se puede resolver o desde la psicología o desde la psiquiatría, incluso en algunos casos. O bien hay un problema de incomodidad en un taller, en el funcionamiento, de baja rendimiento, y claro, hay un problema en realidad de malos olores que impacta. Y bueno, eso no es un problema de recursos humanos, eso hay que resolverlo con un problema de infraestructura, de ingeniería o de infraestructura de alcantarillado. Por tanto, el tema vincula las preguntas con conceptos y ve a partir de ahí qué disciplina puede ser pertinente en esa investigación. O bien, si eso genera la necesidad de un abordaje o bien multidisciplinario o bien transdisciplinario, desde una disciplina, pero que haya que abordar. No vamos a repetir ahora esos conceptos. Esa definición del tema es importante. ¿Por qué? Porque eso implica distanciarse del conocimiento no científico, de ideas preconcebidas, de mitos, de prejuicios, de eslóganes partidarios o sectarios o religiosos o ideológicos en general. El tema, en la medida en que lo separamos, lo dejamos despojado de adornos, nos permite distanciarnos de esas cuestiones. El paro, veremos a ver cuál es. El tema es el paro. La inmigración, el tema. El tema no es esos moros que vienen, no sé qué, a quitarnos el trabajo, esos rumanos que no sé cuántos. No, es la inmigración. Ya iremos concretando, A lo mejor la pregunta termina siendo de investigación: ¿realmente los inmigrantes quitan los puestos de trabajo a los nacionales en tal territorio, en tal zona? Puede ser pero primero hemos acotado el tema. Bien, el tema además nos va a conectar con un campo determinado de la teoría. Eso nos va a ayudar a saber dónde buscar y qué buscar en cuanto a conocimientos que ya existen, que están aceptados sobre esa cuestión, y eso se va a plasmar en la definición del problema de investigación y en la estrategia
a seguir para resolverlo, porque vamos a saber en qué fuentes beber para inspirarnos o para, mediante procesos deductivos, plantear preguntas de investigación. Tanto si la elección del tema es de motu propio, como si viene determinada por un encargo, del tipo que sea, por una instrucción o por una orden, hay que acotar el campo temático en varios sentidos. Primero, espacialmente. Espacialmente es fundamental. ¿Por qué? Para poder fijar el universo en su momento y para poder planificar la investigación. El paro, pero el paro en España, el paro en Europa, el paro en el mundo occidental, el paro en Extremadura, el paro rural. Bueno, hay que acotarlo temporalmente, especialmente si el asunto que investigamos, el problema, el tema, es diacrónico. La evolución del paro después de la crisis económica en Extremadura, la mecanización del trabajo agrícola en la segunda mitad del siglo XX en España, ¿vale? Temporalmente. Hay que acotarlo sociológicamente respecto a grupos sociales afectados. Esa acotación espacial y temporal nos la está marcando. Si mantenemos el paro rural en Extremadura en la segunda mitad del siglo XX, nos está acotando los grupos afectados. Son los trabajadores del sector agrícola en las zonas rurales, porque también hay trabajo agrícola en las ciudades, no lo olvidemos, alrededor de las grandes ciudades está la agricultura más evolucionada normalmente. Bien, y hay que acotarlo disciplinariamente. Si decíamos que ese tema nos va a marcar la pertinencia de intervención de un multidisciplinario, transdisciplinario, pero hay que acotarlo, tiene que estar claro. Va a ser un trabajo multidisciplinario en el que vamos a colaborar científicos del trabajo, relaciones laborales y recursos humanos, con sociólogos, con economistas, con psicólogos va a ser necesario para algún ámbito, con ingenieros, porque nos expliquen muy bien algunos procesos de mecanización y cómo afecta qué trabajo realmente sustituye. Bien, acotar disciplinariamente. Bien, cuando la elección viene determinada, cuando es un encargo, digamos, hay que intentar acotar el campo en unos términos que la investigación resulte en sí misma interesante más allá de la intencionalidad. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que puede ser que nos hayan encargado de estudiar un tema que al principio pues no nos resulta atractivo. Bueno, pues ese acotar el campo, mediante ese proceso de acotar el campo, podemos transformarlo en una investigación más apetecible, por ejemplo. El tema menos de encargo, menos atractivo, se puede convertir en una investigación muy interesante. Me ha tocado vivirlo en investigaciones sobre temas que al principio no me resultaban atractivos, pero que a medida que acotábamos, pues eso implicaba aspectos que hacían ese tema mucho más atractivo. Para ello, lógicamente, tenemos que hacer una buena definición temática, tener claro cuál es realmente el tema. ¿Por qué? Porque un encargo puede enmascararse en distintos temas. Si el encargo, hace 20 años, una de las investigaciones que más impacto ha tenido de las que hemos hecho sobre el botellón, que fue el encargo inicial. Estudiennos qué es eso del botellón y ese problema que tenemos. Bueno, pues en realidad ese encargo enmascaraba distintos temas. El ocio nocturno, los jóvenes, las relaciones intergeneracionales, entre padres e hijos, la dinámica horaria, lo que llamamos la sociedad de 24 horas,
la diferenciación entre tiempo de trabajo, tiempo de ocio. Había muchos temas ahí posibles. Y bueno, un tema que en principio no parecía interesante se convierte en una serie de temáticas muy interesantes. Porque, bueno, pensemos en ese punto para entender esa diversidad temática que un encargo o que un objeto a priori puede tener. Pensemos en esa imagen que ha podido generar, vemos hay unos, parecen jóvenes, durmiendo en bancos en una gran ciudad. Vamos a suponer que eso es el equivalente a un problema social que nos encarga y a la diversidad de perspectivas ¿por qué están durmiendo ahí? Porque se han quedado ahí durmiendo borrachos después de una juerga, porque no tienen hogar, porque no tienen casa, porque son inmigrantes. ¿Cuál es eso? Eso implica temas distintos. Un tema de consumo de alcohol y drogas, son gente sin hogar, un tema de pobreza, de exclusión, son inmigrantes, tema de migraciones, son parados que por parados están sin hogar, etcétera, un tema de mercado de trabajo, son realmente jóvenes como parece a primera vista, por tanto es un tema de ocio nocturno también, de estructuración de horarios, por tanto, una sugerencia inicial de tema o de objeto de estudio pueden cubrir temáticas muy distintas. Podemos optar por desarrollarlas todas, lo cual es bastante complicado, o habrá que vincular en relación con quién y con su objeto, cuál es la temática más concreta en que eso se enmarca. En este caso, asumimos que se trata, por ejemplo, de un grupo de ninis que ni estudian ni trabajan y han acabado ahí una... ¿Será, por tanto, el tema el mercado de trabajo? Pero el mercado de trabajo en general, porque es demasiado amplio el mercado de trabajo, salvo que sea un trabajo teórico. O un aspecto del mercado de trabajo, la cualificación, el coste del trabajo, la movilidad. O el tema será la juventud. Bueno, por tanto, hemos visto. Pero nos interesan en concreto esos jóvenes de esa foto que vamos a suponer es de Madrid. ¿O es un problema nacional? Vamos a tener en cuenta la perspectiva de género, porque ahí no se ven chicas o mujeres, sino... Vamos a diferenciar entre nacionales e inmigrantes. Todas esas cuestiones están en el proceso de acotar el tema. ¿Vamos a tener medios para tantas cosas como se nos ocurren cuando intentamos acotar el tema? Porque eso es muy a menudo. A lo largo de todo el proceso investigador eso nos va a ocurrir muy a menudo. Estamos diseñando una encuesta para una investigación y es una pelea continua, digamos, con parte del equipo que estás diseñando. ¡Ay, podíamos incorporar! Pero es que esto está relacionado con esto que es muy interesante y que no... Sí, pero tenemos estos medios para hacer una encuesta, no puede durar un día, hay que acotar un cuestionario. Bueno, pues todo eso tiene que estar previamente, precisamente hecho. Y aún así, veremos cómo a lo largo de las distintas fases tendemos a dispersarnos, tendemos a salir de ese tema concreto. Por eso es importante que lo hayamos acotado suficientemente antes de. Bien, si podemos elegir, vamos a suponer que podemos elegir a partir de una demanda inicial o si nosotros vamos a decidir para un TFM, luego para un TFG primero, para una tesis doctoral, vamos a elegir nosotros el tema. Bueno, primero,
Los criterios para la elección del tema. Primero, que sea abordable. Eso es la primera condición. ¿Existe información? ¿Es accesible esa información? ¿Tenemos tiempo y medios, dinero, personas, miembros del equipo para abordarlo? En segundo lugar, que tenga implicaciones prácticas, porque la ciencia, si no tiene esa aplicabilidad, no tiene apenas intereses. Especulación puede ayudar a resolver algún problema o puede ayudar a pensar o a detectar algún problema que todavía no está detectado. En tercer lugar, que llene algún vacío. Es decir, si vamos a replicar simplemente un estudio para confirmar una teoría que, bueno, está aceptada ya, bueno, ¿qué significa eso de que llene ese vacío? Bueno, pues puede ser temas poco estudiados o estudiados en otras sociedades, pero no en la nuestra, porque la comparación es uno de los principios de la ciencia. Pueden ser temas nuevos debido a cambios sociales, en el ámbito del ocio, de las nuevas drogas, nuevas tecnologías, cómo impactan, nuevas formas de ocio. O pueden ser temas ya estudiados, pero que tienen nuevas características. El envejecimiento, antes se estudiaba como un problema derivado, pues, con unas características determinadas, cuando la esperanza de vida era más baja, cuando ahora el tema vinculado al envejecimiento es el concepto de envejecimiento activo, cuando parece que no nos hacemos viejos nunca, ni siquiera podemos utilizar la palabra viejos, utilizamos la palabra mayores. Otro sucedáneo es tercera edad. Claro, si tercera edad hay una cuarta edad, pero seguimos sin hablar de viejos. Por tanto, ese envejecimiento cambian sus características con el tiempo, ha cambiado, con lo cual, bueno. En tercer lugar, que afecte a un sector amplio, estratégico a ser posible o con características especiales de la población. Grupos sociales con mayor influencia en el cambio social, los que se adelantan al cambio social, los que quedan fuera de esa dinámica social, los grupos marginados de ese cambio social, por ejemplo. En quinto lugar, que profundice en componentes esenciales para ese cambio social, porque para ese cambio social que implica, se supone, o resolución de problemas o mejora, sea cambio, sean componentes como las actitudes, los valores, los comportamientos de las personas. Estamos ahora con el tema del cambio climático y todas estas cuestiones. Lógicamente eso implica un cambio de sociedad, se dice un cambio de modelo productivo, pero eso implica empezando con un cambio de los hábitos de las personas, de los hábitos de consumo, de los hábitos de gestión de residuos, de los hábitos de movilidad en el transporte. No es vamos a parar el cambio climático, que los gobiernos, no, vamos a ver, esto afecta a actitudes, valores y comportamientos de las personas concretas, de ti, de mí. Bien, y finalmente que haga avanzar la disciplina o el campo de que se trate, bien sea que eso permita clarificar un concepto ambiguo, envejecimiento. ¿Qué envejecimiento? ¿Qué es exactamente envejecimiento? No se termina de... Cuando preguntamos a los mayores cuándo empieza el envejecimiento, no sé, uno dice, pues yo soy joven y puede tener 80, yo me siento joven y tener 80 años. Bueno, clarificar un concepto ambiguo, perfeccionar instrumentos de investigación, generar un nuevo indicador de exclusión social, indicador de brecha de género, que mida mejor determinadas cuestiones, una fórmula estadística que podamos construir para una nueva metodología en el conocimiento, o bien
que incorpore técnicas de otras ramas en la ciencia en la que uno está, que no hayan sido todavía utilizadas. Es decir, esos criterios pues, nos van a ayudar a acotar mejor y definir mejor ese tema. El paso tercero es pararnos a pensar sobre todo eso desde esa perspectiva de la ética de la ciencia. Hay que volver a insistir en esa cuestión. ¿Es neutral y objetiva la ciencia social? Pues no es neutral ni objetiva, pero tiene que actuar el científico como si lo fuera. Esa es la gracia del rol de investigador. Porque desde luego todo científico tiene un sistema de creencias, tiene una ideología, tiene una religión en muchos casos, o una no religión, puede ser agnóstico o directamente no creyente, ateo. Eso por un lado. Pero es que además toda investigación, todo científico tiene su carga, fruto del proceso de socialización que tiene. Pero toda investigación a su vez se basa en paradigmas, que como decíamos son como las ideologías de la ciencia. Paradigmas que están conformados en presupuestos previos, que de hecho pueden dar lugar a interpretaciones contradictorias. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, hay que ser conscientes de esas presiones, dijéramos, o esos sesgos cognitivos que el investigador en sí y la investigación como proceso van a tener. Pero más allá de eso, ¿se puede actuar como si fuese objetiva la ciencia? Bueno, pues algunos científicos creemos que sí, aunque en las ciencias sociales sea eso más complicado. Emil Durkheim planteó imitar a las ciencias de la naturaleza como cosificando los hechos sociales. Eso permite un distanciamiento, tratar a los hechos como cosas, no pensar en la carga emocional o significativa en relación con personas que conocemos, sino cosificar los hechos sociales, los datos. Weber apostaba por lo que llamaban la neutralidad valorativa. Es una cosa más delicuescente, pero que está ahí y que funciona, si quieres ser honesto. ¿Qué es? Pues no dejarse llevar, simplemente no dejarse llevar por la ideología a la hora de analizar, diseñar, etc. Es difícil, pero se puede hacer. Hay, por supuesto, pensadores sociales, porque pues, el caso de Jürgen Habermas se debe hablar de como filósofo más que como científico social casi, que bueno, critican esa pretensión. ¿Por qué? Pues porque entienden que en el ámbito de la ciencia social no tiene... No debe plantearse un mero saber técnico, sino que precisamente tiene que plantearse desde la voluntad de transformación y de mejora social. Hay quien lo entienda así, pero, insisto, en general, los científicos sociales actuamos como si eso fuese posible hacerlo y entendemos que es importante y que tiene interés hacerlo así. ¿Cómo se hace? ¿Cómo puede actuar el investigador que quiere investigar con objetividad? Bueno, pues en primer lugar, como decía, siendo consciente de estar influido por una determinada concepción del mundo, porque pertenece a un determinado grupo social, a una cultura. En segundo lugar, procurando que su actividad esté poco mediatizada por eso, por esos propios juicios o prejuicios. Asumir que la objetividad es un ideal al que tender, pero siendo consciente que es un invento, pudiéramos decir, subjetivo y moral a su vez. La objetividad, queremos ser objetivos, pero sabemos
que es muy difícil y simplemente hemos construido la voluntad de ser objetivos. Bien, todo esto es mucho más fácil si tenemos claros los fines, ese quién y para qué. ¿Quién nos encarga la investigación y para qué? Y no le vayas a engañar a quien te ha encargado, pudiéramos decir, ¿no? Bien, por eso, si eso tenemos claros los fines, es más fácil no engañarse y aplicar esos principios éticos. Lo que no significa, esos principios no significa trabajar al servicio de, porque el científico tiene que ser capaz de decirle, precisamente por esa objetividad, tiene que ser capaz de decirle al que le ha hecho un encargo, pues esto que tú quieres legitimar, con esto no se legitima. Y además, ten en cuenta, está claro, bien, ¿cómo puede comprobarse si el científico ha sido realmente neutral, esa neutralidad de la ciencia social? Bueno, pues lo primero es utilizamos unas metodologías y técnicas que permitan lo que Karl Popper llamaba la falsación. Es decir, si no hay forma de poder demostrar que estás equivocado o que mientes en las conclusiones a las que llegas, pues realmente no sabemos de qué me estás hablando. Veremos cómo uno de los problemas a veces de determinadas investigaciones cualitativas es esa dificultad para falsar, para poner en cuestión el análisis que se ha hecho de los datos o los propios datos. Otra forma, evidenciando la utilidad del resultado. El utilitarismo más simple, desde luego, es una prueba. Si resuelve problemas, si ayuda a resolver problemas reales, esa investigación es que ha sido objetiva. Bueno, Marx decía que es en la praxis, en la práctica, donde el hombre debe demostrar la verdad. Los funcionalistas vienen a decirlo de otra manera. Si un análisis, si el resultado de eso funciona, sirve para eso, pues responde a la objetividad desde el punto de vista, por supuesto, de la cultura, de la sociedad en la que uno está. Bien, naturalmente, insisto en ello, querer ser neutral y objetivo no significa que el científico deba ser aséptico. Ahí están los datos. Aquí te he mostrado cómo puedes arrancarles las orejas a los trabajadores y que sigan trabajando No, por supuesto que implica no ser aséptico, porque el investigador tiene que tener una voluntad transformadora del mundo con el conocimiento, con la verdad, con el acercamiento a la verdad, como decía el propio Marx. También, decían, los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo. Ahora deben ayudar a transformarlo y ese es el papel de los científicos, incluidos los científicos sociales. Bien, paso cuarto, el problema. Ese es el núcleo o ¿cuál es el problema? El problema es la pregunta o preguntas, porque puede ser más de una, que deseamos responder a través del proceso de investigación. Es decir, podemos entenderlo como la problematización de algún aspecto del tema de investigación. Decimos, el paro rural. El problema, la mecanización expulsa trabajadores del campo sin alternativa. Bien, no siempre se expresa en cualquier caso como pregunta. Ese problema puede explicitarse como en los objetivos de la investigación. Porque el objetivo de una investigación es dar respuesta a esas preguntas. O puede explicitarse en las hipótesis, que son respuestas tentativas a esas preguntas. Bien. Esas preguntas se deben contestar utilizando una estrategia concreta de investigación, que es lo que iremos viendo detalladamente en los sucesivos pasos. ¿Qué implica eso? Primero, y eso es esencial a la hora de definir el problema y plantear las preguntas, traducir los conceptos teóricos y sus relaciones, a eso lo llamamos el marco conceptual,
los conceptos, el paro, género, etcétera, en conceptos que sean operativos y que permitan buscar la evidencia empírica, el marco operativo. Definición de parado. ¿Qué entendemos por parado si estamos estudiando el paro rural? El concepto de parado puede ser lo mismo en una actividad con una fuerte temporalidad como es las actividades agrarias, porque si decimos rural, en el medio rural no solo hay agricultura, hay actividades que tienen una temporalidad regular, mientras que la agricultura o la ganadería tiene unas puntas de empleo a lo largo del año. Bien, en segundo lugar, delimitar un espacio y un tiempo para el cual se realiza la búsqueda de evidencia empírica, lo cual va a tener sentido para responder a esas preguntas de identificación, de investigación. Eso implica contextualizar sociohistóricamente las conclusiones que se logren. Esa acotación temporal espacial de la que hablábamos, por eso es tan importante para que ese estudio en conjunto sea factible. Lo que vamos a decir es vamos a plantear unas preguntas a las que vamos a querer responder para esta situación concreta. Ese marco conceptual general lo hemos descendido al marco operativo concreto. Y esto implica, lógicamente, tener información, disponer de información para poder responder a ese problema e instrumentos de investigación, sea construyendo los datos de forma directa, obteniendo los datos de forma directa mediante encuesta, entrevistas, como sea, o bien reciclando la información o utilizando la información que ha sido recogida por otros. Utilizamos datos del INE, del Instituto de Estadística, del Censo de Población o de la encuesta de población activa, etcétera. A la hora del problema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues formular de forma genérica el problema en términos no técnicos. Ese es el primer paso. Es decir, poder decir claramente de forma que se entienda, ¿no? Ese chiste esto está sacado de un manual precisamente de investigación sociológica, ¿no? Esos abuelos ahí sentados con un libro de sociología del campo. Bueno, la expresión no es muy... Así dice, los términos de este libro no los entiendo. ¿Y de qué trata? De nosotros. ¿Cómo puede ser que unos campesinos no entiendan un libro de sociología del campesinado? ¿No? Es lógico porque lo que se dice aquí es en términos científicos. Pero a la hora de definir el problema hay que definirlo de forma que lo pudieran entender también los propios objetos de la investigación. De alguna manera, esa formulación de forma genérica del problema le va a dar título a la investigación. Es decir, ¿qué se trata? De explicar en un párrafo de la forma más sencilla de qué va esto. ¿Para eso qué vamos a hacer? Pues formular de la forma más concreta, utilizando un lenguaje técnico, una vez tengamos claro esto, ampliando la descripción del contenido del título con referencia a la teoría. Y ahí es donde ya tenemos el problema, descripción precisa y técnica del problema a investigar. ¿De acuerdo? Trabajaremos sobre eso en la próxima clase presencial. El problema, por tanto, es una pregunta. Tenemos una noticia. ¿Por qué los más preparados no encuentran buenos trabajos? El que le estamos dando permanentemente en los últimos años, la sobrecualificación, esos jóvenes suficientemente, las generaciones, cada generación es la generación mejor preparada de la historia, pues faltaría más. ¿Por qué no encuentran buenos trabajos? Es una pregunta, ¿por qué? Bien,
El paso quinto es responder a esa pregunta en un a priori, formulación de hipótesis. ¿Vale? Los supuestos teóricos de partida van a necesitar verificación. Y las hipótesis nos marcan el camino para contrastar esos supuestos teóricos que hemos visto en la literatura que hemos leído sobre el tema, literatura académica. Aquí veréis utilizar más de una vez, me oiréis utilizar el término literatura. Si no especifico que estoy hablando de literatura como objeto de producción artística, me refiero a literatura científica, literatura sobre el tema, lo que se ha escrito sobre el tema. Bien, las hipótesis, por tanto, decía, marcan el camino para contrastar los supuestos teóricos de partida con la realidad empírica, en ese caso, en ese proceso deductivo. Hipótesis, ¿qué significa? Etimológicamente es lo que se supone. Nos hacemos hipótesis continuamente sobre el comportamiento de los demás. ¿Qué pasará si qué pasará que si me ve la novia o el novio hablando con este o con esta? En función de las hipótesis que nos hacemos, actuamos. Por tanto, contrastamos lo que sabemos o creemos saber de cómo va a evaluar esa persona nuestro comportamiento, y eso nos dice cómo debemos ajustar ese comportamiento. Bien, pues las hipótesis científicas también son suposiciones. Es decir, son enunciados teóricos supuestos, no verificados, pero probables, porque si no sería absurdo. Es decir, solo se nos ocurren hipótesis probables. ¿En qué sentido? En relación con el problema a investigar, son posibles soluciones a ese problema, posibles respuestas. Están vinculados, por tanto, a la definición de ese problema a investigar. Naturalmente, las hipótesis se refieren especialmente a las investigaciones explicativas, es decir, investigaciones, veremos los tipos, en las que buscamos la explicación a un determinado problema. Vamos a ver un poco más en detalle sobre la naturaleza, componentes y construcción de las hipótesis. Decimos que las hipótesis, en los términos más breves, son enunciados que expresan juicios sobre la realidad. Las hipótesis en la ciencia están referidas siempre a variables o relaciones entre variables. Los enunciados de una hipótesis, que pueden ser afirmaciones o pueden ser negaciones, pueden ser de dos tipos. Pueden ser verificables empíricamente, es decir, se pueden comprobar mediante la observación empírica, o no verificables empíricamente. No es posible esa comprobación. ¿A qué nos lleva eso? Bueno, ¿existe prueba? Una vez, no, pues es una afirmación infundada, esa hipótesis que hemos planteado. ¿Existe prueba? Sí. ¿Es una prueba empírica? No. Pues eso significa que es una prueba basada en la autoridad. Si recordáis cuando hablábamos de las fuentes de conocimiento en sociología, de la autoridad, la tradición, etc. Bueno, en muchos casos trabajamos con hipótesis basadas en la autoridad. Es decir, ¿qué significa esto? En libros, artículos, es decir, en productos ya escritos, realizados en base a investigaciones de otros autores. Pero sí es una prueba empírica la que lo respalda. ¿La prueba está contrastada realmente? No. Entonces son observaciones casuales. Tú conoces a alguien que dice que está cobrando el paro, pero está trabajando. Y a partir de ahí hacer la hipótesis, plantear la hipótesis de que la gente que cobra el paro
están haciéndolo de forma fraudulenta porque están trabajando en B. Es una prueba empírica, desde luego, pero no está contrastada. ¿Por qué? Porque está basada en que alguien te ha dicho un día eso. Solo será una observación científica si está contrastada. Por tanto, si se han hecho sucesivas observaciones empíricas. Los componentes estructurales de las hipótesis son de distinta naturaleza. De naturaleza científica, gramatical, lógica y matemática. De naturaleza científica, pues son las unidades de observación. Personas, grupos, colectivos, ciudades, instituciones, actividades. Y esos elementos son, por un lado, las variables, las características de las unidades, de esas unidades de observación, y por otro lado, las relaciones entre esas unidades de observación y variables, o entre variables. En ese caso que decíamos, los parados, la mayor parte de los parados de larga duración, o entre el paro de larga duración, encontramos mucho trabajo sumergido, mucho empleo negro. Personas, parados, variables, variable trabajo sumergido, que existe o no, cobra subsidio, es otra variable que se relacionará con... son cuantitativas todas ellas, cualitativa en el sentido de trabajo sumergido o no. Bien. Componente científico. Un componente, una dimensión gramatical. ¿Por qué? Porque las hipótesis no dejan de ser más que una oración. Una oración que tiene unidades de observación, que son los sujetos, que tienen unas variables, que son los atributos de esos sujetos que observamos. Tiene un componente lógico, porque estamos hablando de proposiciones. Variables, relaciones, unidades de observación conforman proposiciones. Y puede tener un componente matemático, o una función o ecuaciones que puedan ser matematizables las observaciones que hemos hecho y, por tanto, las conclusiones. La lengua es muy importante, la gramática, las reglas de la lengua, son muy importantes a la hora en el proceso de la investigación. Es fundamental a la hora de transmitir la información. De transmitir la información. Si uno no escribe bien, es muy improbable que pueda hacer una buena investigación. Muy improbable no, es prácticamente imposible. Y eso es importante desde el momento primero en el que se construyen las hipótesis, porque una hipótesis no es más que una oración. Una oración, sabéis que es un conjunto de palabras que expresan pensamientos completos. ¿Vale? En ese sentido, tenemos distintos tipos de oraciones. Las hay declarativas, vinculadas a lo que estamos haciendo. Lógicamente, la mayoría de edad para el trabajo más extendida, que sería aquí, estaríamos hablando de países, por ejemplo, son los 16 años. Aquí se está afirmando algo que puede ser verdadero o falso. O sea, estás haciendo una declaración. Puede ser imperativa. Acabemos con el trabajo infantil. Esto expresa un deseo, obviamente. No expresa una realidad. ¿Qué significa? Hombre, lleva implícita la idea de que existe trabajo infantil. Pero la oración expresa un deseo. No tiene naturaleza científica. Puede formar parte de los objetivos, o sea, del quién, para qué. Puede ser interrogativa. ¿Les gusta a los artesanos que sus hijos trabajen con ellos? Por supuesto que puede ser sujeto de investigación ese asunto, es dar de sí un tema. Pero no es una hipótesis, ¿por qué? Porque ni afirma ni niega. Precisamente está planteando la pregunta de investigación, pero no es la hipótesis, que sería una respuesta. Sí les gusta a los artesanos que sus hijos trabajen con ellos.
Puede ser exclamativa una oración, pobres de nosotros. Naturalmente eso expresa un temor indefinido que no puede comprobar o negar nada en sí. Naturalmente, pobres de nosotros vendrá después de tener una información sobre algo que hemos observado, que está cayendo vemos caer un misil que viene hacia nosotros. Pobres de... Bien. Una hipótesis es una oración declarativa, por tanto. Es decir, que afirma o niega algo. Es decir, afirma o niega algo que puede ser verdadera, esa afirmación o esa negación, o falsa. Y es una oración que contendrá simplemente un sujeto, un verbo y un predicado. Pero tiene que haber un sujeto, un verbo y un predicado para que la hipótesis se pueda ser comprensible. El sujeto es la cosa de la que afirmamos o negamos algo. El verbo, la palabra que expresa la acción, no hay que explicar lo que es un verbo, pero conviene recordarlo a veces, de vez en cuando, ¿no? Y un predicado, ¿qué se afirma o se niega del sujeto? Juan es rubio. Juan es el sujeto, es del verbo ser. Es, rubio es el predicado, lo que se afirma o niega. Que puede que después de una investigación pues se demuestre falsa porque simplemente está teñido y está recién teñido y no se le ven las raíces. ¿Vale? Bien. Las hipótesis las podemos clasificar atendiendo a distintos factores. Primero, por su naturaleza. Y se distinguen por las de sentido común. Las utilizamos todos los días, lo que llamamos el sentido común. Las científicas, las metafísicas y las estadísticas, pero solo nos interesan las hipótesis de naturaleza científica. Las podemos analizar por la estructura, porque puede ser de una sola variable o de dos o más variables. El paro ha aumentado en las zonas rurales. El paro ha aumentado en las zonas rurales, pero puede ser de dos o más variables. El paro ha aumentado en las zonas rurales a medida que se ha intensificado la mecanización. Estamos ya conectando dos variables, paro, mecanización. Las podemos clasificar según la función que tengan en la investigación. Pueden ser hipótesis principales o hipótesis secundarias que se derivan de las principales, ¿vale? Nos vamos a centrar en los tipos, lógicamente, de hipótesis científicas. Bien. Muchas veces, dada la cantidad, la complejidad de las observaciones que hay que realizar para comprobar la hipótesis, pues es conveniente plantear, además de las hipótesis de investigación, hipótesis nulas o alternativas, que pueden ser más fáciles de verificar, en términos lógicos, estadísticos. En las ciencias sociales no son muy habituales, hay que decirlo, pero en las metodologías cuantitativas sí que lo son y cada vez más, sí que lo son relativamente habituales. Por lo menos la hipótesis nula. La hipótesis de investigación, vamos, H y minúscula, plantea la solución a la pregunta de investigación. Los estudiantes de alto rendimiento tienen una alta motivación por la carrera. La hipótesis nula se suele denominar H mayúscula o minúscula o cero, niega la hipótesis de investigación, la HI. La hipótesis sería: los estudiantes de alto rendimiento no tienen una alta motivación por la carrera. A lo mejor no podemos demostrar si esta es así, pero esta a lo mejor sí que fruto de la observación nos aparece que esta sí es estadísticamente defendible el resultado. O podemos plantear una hipótesis alternativa, una alternativa al HI. Los estudiantes de alto rendimiento tienen una baja motivación por la carrera,
que no es lo mismo que no tener una alta motivación, ¿eh? Porque una alta significa no tener una alta motivación, significa que puede haberla de todo tipo. Puede quien la tenga alta, puede quien la tenga baja, media, es decir, que no es significativa eso, pero puede que además tengan una baja motivación por la carrera, la tengan por otros asuntos. Bueno, según su estructura, podemos distinguir entre hipótesis descriptivas e hipótesis relacionales. Las descriptivas son las que se refieren a una variable. Decíamos que las podía haber de una variable o de más variables. ¿Qué plantea una hipótesis descriptiva? Pues lo que hace es presuponer que los hechos ocurren con determinadas características. El paro ha crecido en Extremadura. Vale, pues hay que medirlo. No sería una investigación, objeto de investigación, porque bueno, está. La descriptiva simple afecta a una sola variable, pero puede ser una hipótesis descriptiva comparativa. ¿Por qué? Porque hay una sola variable también, pero la vamos a observar o bien en dos tiempos, o bien en dos grupos, o bien en dos espacios. Vamos a comprobar la evolución del paro, del desempleo, como lo queramos llamar, en 3 episodios de crisis económicas, del ciclo económico. En la crisis de los 70, en la crisis de los 90, en la crisis del 2008. Sería la misma variable, pero en tiempos distintos. ¿Cómo se ha comportado esa variable en tiempos distintos? O puede ser en dos grupos. ¿Cómo afecta al paro a hombres y mujeres? O a mayores de 55 años y menores de 25, jóvenes y mayores. O bien en dos espacios, en las zonas urbanas o en las zonas rurales. ¿De acuerdo? Puede ser, por tanto, una hipótesis descriptiva que se refiere a una sola variable o una hipótesis relacional que se refiere a dos o más variables. Cuando pues, relacionamos, por ejemplo, en esa hipótesis, esa evolución del paro, como decía antes, con la mecanización, en el caso agrícola, con la cualificación de los trabajadores. ¿De acuerdo? Establece la relación entre dos o más variables e indica el tipo de relación que existe entre ellas. Es decir, que lo que hace la hipótesis es suponer que un hecho respecto a otro está o solamente relacionado con él o depende de él, la existencia, o los dos varían simultáneamente. El tipo de relación que puede tener, pues puede ser analítica, intentar comprender la relación existente entre esas variables, la cualificación con los ingresos que uno pueda tener en su trabajo, o puede ser relacional programática decisional, como se denominan a un tipo de variables. ¿Por qué? Porque intenta tomar decisiones prediciendo el comportamiento futuro. Si reducimos, si imponemos la obligación de hacer cursos formativos, previsiblemente reduciremos el número de desempleados registrados. Porque habremos hecho una investigación en la que la hipótesis de partida pues puede ser que la no exigencia de condiciones o de cumplimiento de condiciones a cambio del subsidio de desempleo favorece, facilita. ¿De acuerdo? Bien.
Las condiciones que debe cumplir una hipótesis son incuestionables. O sea, no se pueden esquivar. Primero, las hipótesis tienen que ser plausibles. Es decir, que sea pertinente, que tenga relación directa con el fenómeno que estamos estudiando y que esté sustentada, que esté relacionada con el cuerpo teórico, con lo que hemos leído sobre eso. ¿Eh? Estamos haciendo, por ejemplo, un ejemplo que utilizamos ahí en un estudio sobre el rendimiento en el trabajo, atendiendo a la diversidad cultural o étnica. No es pertinente, el rendimiento de los trabajadores de nuevo contrato es superior entre los jóvenes que tienen ojos castaños, ¿no? Bueno, forzada es un absurdo, pero queda en evidencia que no es pertinente con el tema. Tiene que ser contrastable, es decir, que se debe poder contrastar mediante procedimientos objetivos y que otros científicos puedan ver que realmente han sido objetivos. Es decir, los términos de la hipótesis y la relación que establece entre ellos tienen que tener un referente empírico claro para que pueda ser rechazada o comprobada. Es decir, ¿qué cabe esperar en los hechos si la hipótesis fuera cierta? La presencia de manifestaciones religiosas diversas en distintas culturas es consecuencia de la existencia de divinidades. Nosotros podemos saber de la existencia de divinidades, podemos comprobar empíricamente eso. No se puede comprobar, lo cual no es contrastable esa hipótesis. No puede ser que planteemos que eso dependa de la existencia de divinidades. Y tiene que poder ser refutable. Es importante, porque la contrastación implica además que tiene que ser refutable por la experiencia, por ese conocimiento empírico. Y por eso tiene que ser un enunciado cuya forma lógica permita rechazarlo cuando se puede poner a prueba. No podemos decir, puede que haya terceras elecciones o que no. Eso no es una hipótesis, ¿no? Bien. Las hipótesis tienen que ser precisas, es decir, deben estar formuladas en términos claros, evitando ambigüedades, evitando la confusión con las palabras, con los conceptos. Para eso no tienen que utilizar términos imprecisos, términos muy generales, ni contener términos valorativos o juicios de valor, adjetivos de ese tipo de es mejor que los jóvenes hagan esto o lo otro. Eso no puede ser una hipótesis, es mejor o peor que. Puede ser el incremento de formación en los jóvenes determina un más rápido acceso a un empleo permanente. Muy claro, muy conciso. Es decir, debe llevar la inclusión de términos, variables que sean comprensibles, precisas, concretas y no sujetas a interpretaciones para poder operacionalizarlo. Una hipótesis absurdamente en ese sentido sería eso, la no sostenibilidad de la economía producto de la globalización provocó el aumento de la violencia callejera. La no sostenibilidad de la economía puede ser un concepto claro en una hipótesis. No sostenibilidad, ¿en qué términos? Estamos hablando en términos ambientales, en términos económico-contables, en términos sociales, porque parece que aquí se habla de violencia callejera. ¿Estás implicando aquí que esa no sostenibilidad es producto de la globalización? Eso debería ser una hipótesis previa que ha debido confirmar. Por tanto, concreción, no ambigüedad, etc. Tiene que ser comunicable, es decir, ha de ser comprendida de la misma forma por todos los investigadores que la vean. Ejemplo que
absurdo, y ponemos, cuanto mayor es P de la población en cada núcleo X, la concentración de vecinos tenderá a yuxtaponerse en la franja más hiperintegrada del complejo en forma exponencial. Encontramos a veces hipótesis que son así de aparentemente absurdas, y normalmente algo aparentemente absurdo suele ser en la realidad absurdo. Y tiene que ser general en el sentido de ser generalizable. Es decir, el poder de explicación tiene que superar el caso individual que vamos a observar. Las hipótesis, por tanto, no se deben referir a experiencias singulares, aunque los datos aislados pueden servir para refutar o verificar, pero no para establecerlas. ¿De acuerdo? La mejor manera de asegurarse de que sea general es apoyándose en un modelo teórico. Si nosotros estamos estudiando la empleabilidad de los estudiantes universitarios extremeños, no sería muy adecuado pues, plantear más de la mitad de los estudiantes del curso matutino de la asignatura X de la carrera H que provienen de la localidad Z, si son mujeres, ocupan posiciones vinculadas a su titulación. Estamos hablando de unas pocas, de un caso tan particular que no permite generalizaciones. Muy bien, pues bueno, en clase nos enfrentaremos, desarrollaremos todas estas cuestiones a partir de un ejemplo concreto. Y haremos algunas prácticas más. Bueno, hasta luego.